Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día martes 14 de julio de 2020. Esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a conversar con el doctor Norman Quijano, diputado por el Partido Arena. Vamos a hablar sobre diferentes situaciones que están ocurriendo en la Asamblea Legislativa con el tema de la pandemia de COVID-19. De hecho, dábamos un dato con el que amanecíamos esta mañana. Según los datos oficiales, hay 325 nuevos casos de contagio que se vienen a sumar a los casos que ya están activos y que se vienen a sumar a todo el global de información relacionada con el tema de la pandemia. Además, sabemos que en la Asamblea Legislativa pues hay una situación un tanto complicada porque personal de ese órgano de Estado pues ha dado positivo a las pruebas PCR, igual que personal de otros lugares donde pues hay mucha actividad y de pronto pues aparece esta situación de los contagios de COVID-19. Además, un dato importante, 2020 es un año preelectoral. Vamos a conocer cuál es la visión del doctor Norman Quijano sobre pues este año que es importante para los partidos políticos. Así es que sin más preámbulos le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta mañana. Doctor, un gusto que nos haya aceptado la invitación para poder conversar con nosotros aquí en Hechos AM. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto para mí también estar aquí en el set compartiendo contigo en esta entrevista. Un saludo muy cordial para nuestros amables televidentes. Doctor, ¿cómo ve usted el tema de la pandemia de COVID-19? Definitivamente estamos en un momento de mucha fragilidad del sistema sanitario, una situación en la que se tiene que tomar decisiones y acciones porque pues vemos que cada vez son más los contagios de esta enfermedad. Pero ¿cómo ven ustedes desde su partido político y de su óptica propia esta situación? Bien, tal vez antes de darte mi opinión, aprovechar esta ocasión, ya que ahora se celebra el Día del Médico, para enviar un merecido reconocimiento al gremio médico y obviamente también a todo el personal que está en primera línea enfrentando esta tragedia que vive pues la humanidad. El Salvador no es la excepción. Por lo demás, manifestar nuestra preocupación, pero al mismo tiempo expresar pues nuestro mejor deseo de buscar los acercamientos debidos. Nunca es tarde para lograr conciliar posiciones, acercamientos que permitan que podamos tener una normativa para enfrentar esta situación. Estamos en la parte alta, diría yo, de la curva, y mientras no logremos ese aplanamiento, tú en la introducción hablabas de más de 300 casos de contagio. El virus ya está en la comunidad, está por doquier. La Asamblea, por supuesto, no es la excepción. Y es importante darle el respaldo no solamente al órgano ejecutivo, sino que también a los gobiernos locales. Algunos de ellos están haciendo una verdadera labor titánica, diría yo, con pocos recursos. Soyapango podríamos citarlo, San José Villanueva también entiendo que está haciendo esfuerzo. Y diría yo la mayoría de alcaldes compenetrados con este problema. Nosotros estamos, como te repito, la verdad es que no hay una normativa que se pueda aplicar, porque el decreto que mandó el órgano ejecutivo pues nunca llegaron, diría yo, pues a justificarlo, que era lo que había adversado la Sala de lo Constitucional cuando se había dado régimen de excepción, porque debo aclararte que el gobierno lo que está pidiendo es un estado de excepción, no es una cuarentena. Un estado de excepción donde se limita la libertad de tránsito, donde se limita la libertad de reunión y también del cambio de domicilio. En ese sentido, obviamente, por los abusos que se dieron en las anteriores ocasiones que se dio el estado de excepción, hay bastante resistencia, diría yo, de actores políticos para poder lograr pasar eso. Pero igual, la Sala de lo Constitucional tiene el decreto 661, que es un decreto completo que tiene todos los elementos, la parte sanitaria, la parte referente a la cuarentena, la parte económica, es decir, es un decreto completo que lo que esperaríamos es de que en cualquier momento la sala se pueda pronunciar. Ayer nosotros conversábamos con Ernesto Castro, que es el secretario privado de la Presidencia de la República, y él decía de que las fracciones mayoritarias, refiriéndose a Arena y el FMLN, no apoyan un estado de excepción, decía, porque han encontrado en esta situación trágica que vive El Salvador una forma de golpear a la administración Bukele. ¿Qué dice usted, doctor, sobre esto? No, nada más alejado de la verdad que lo que ha expresado el señor Castro. Yo creo que la actitud de la Asamblea Legislativa durante esta pandemia no puede haber sido mejor. Manuel, hemos aprobado más de 50 decretos legislativos. Ciertamente algunos han sido declarados inconstitucionales, al igual que
algunos decretos ejecutivos, y la justificación ha estado precisamente en que al no tener datos confiables, la Asamblea Legislativa pues no ha podido justificar bien cuando se ha dado algunos decretos. Por lo demás, decirte de que, no obstante que hay altos niveles de contagio dentro de lo que es el primer órgano del Estado, los diputados estamos ahí siempre pendientes, atentos. Hemos desarrollado jornadas agotadoras. Ustedes fueron testigos de una jornada que duró prácticamente 6 días, sí, culminando con una encerrona que nos llevó hasta el amanecer, y que lastimosamente, pues a pocas horas de terminar esa encerrona, se retiraron los personeros del órgano ejecutivo y ya el presidente había anunciado que iba a vetar. Cuesta trabajar en esas condiciones. Yo creo que mientras se siga viendo a los que opinan distinto como enemigos del gobierno, va a ser difícil que logremos un acuerdo, un consenso, pero te digo, la esperanza es lo último que tenemos que perder. Debemos de mantener pues la idea que el país no puede estar sin un ordenamiento legal que rija un momento tan crítico como el que estamos viviendo en la actualidad, Manuel. Doctor, ayer había declaraciones respecto a la situación de la Asamblea Legislativa. Sabemos que ese órgano de Estado pues obviamente tiene más de 2.000 empleados y tiene pues mucha movilización de personas a diario. Y obviamente los contagios pues es lógico que se den ante una movilización tan grande de personas todos los días. Pero ayer escuchábamos declaraciones de que habían supuestas intenciones de cerrar la Asamblea. Mario Ponce que decía, nosotros no vamos a cerrar, vamos a seguir trabajando independientemente de cómo está la situación, y obviamente sí estamos tomando las medidas hacia adentro para con el personal que ha dado positivo a las pruebas PCR. Pero ¿usted cómo ve la situación de la Asamblea, doctor? Bueno, esa es una decisión que compete, Manuel, a la Junta Directiva. Sí. Yo soy primer vicepresidente de la Asamblea y estamos atentos. Obviamente también es importante el liderazgo que le ha imprimido el presidente actual, el licenciado Mario Ponce, que déjame decirte que ha sido muy acertado, y tanto él como el resto de miembros de la Junta Directiva, al igual que cuando uno sondea con los diputados que se hace llamar de la llanura, lo que encuentra uno es plena disposición a seguir trabajando, obviamente tomando las medidas sanitarias correspondientes, lo cual se ha hecho. El problema es que la Asamblea es un centro que es visitado a diario por gran cantidad de personas que son invitadas al seno de las comisiones, el plenario legislativo. Entonces eso ha hecho que hayan grupos parlamentarios que han tenido bastantes de sus miembros, ya sea o diputados o personal administrativo, que se hayan contagiado. Pero nuestra obligación es seguir trabajando, Manuel. No están dadas las condiciones para que la Asamblea pueda decir vamos a decretar un receso de tantos días. Si el gobierno a través del órgano ejecutivo ha dado decretos, aún estando reunida la Asamblea, que competen única y exclusivamente a la Asamblea, con el argumento que la Asamblea no está reunida, porque ciertamente no podemos pasar las 24 horas del día reunidos. No obstante eso, te repito, el gobierno ha dado decretos que han sido declarados inconstitucional. Nosotros nos vamos a un retiro de 10, de 15 días como legisladores, que no te quepa duda que van a haber cualquier cantidad de situaciones de abuso que se cometan por parte de las autoridades, y eso es lo que no está dispuesto la Asamblea a tolerar. Vamos a estar allí, sabemos los riesgos que se corren, todos le tenemos temor a esta situación, nos encomendamos a Dios, tomamos las medidas adecuadas, andamos con la mascarilla, con el bote de alcohol gel. La Asamblea ha hecho labores de sanitización también dentro de lo que es el recinto legislativo, y estamos con la expectativa, como te repito, que en determinado momento podamos aplanar esa curva y que realmente podamos trabajar en mayores condiciones de seguridad, pero no hay un consenso para ni tan siquiera presagiar de que pueda estar cerca un retiro de la Asamblea Legislativa de su labor, que es eminentemente legislar, Manuel. Doctor, ¿cómo ve usted la situación de los pocos entendimientos entre el Ejecutivo y el Legislativo? Obviamente les hemos visto en esas jornadas largas en las que estuvieron reunidos,
por horas y horas y horas en reuniones que parecían interminables. Luego los vimos que intentaron una vez más, se llamó a diferentes personeros de diferentes instancias a dar su punto de vista sobre el tema de la pandemia, pero aún así no ha habido ningún tipo de consensos, no ha habido ningún punto de coincidencia. ¿A qué atribuye usted, doctor, de que no se dé esta situación en la que los órganos del Estado interactúen y al final saquen decisiones en común en pro de los ciudadanos? Sí, bueno, yo soy el primero en lamentarlo, Manuel. Déjame decirte que esa situación es complicada, es grave. En cantidad de ocasiones los personeros son invitados del órgano ejecutivo a venir a la Asamblea Legislativa para que vengan a defender sus posiciones o sus propuestas de decreto y no vienen. La última vez que estuvimos en ese tema, cuando ellos mandaron la propuesta de decreto ejecutivo, pues en 3 ocasiones se invitó al titular del Ministerio de Salud, se invitó a la directora del Seguro Social, no atienden las invitaciones. Sí es muy puntual la presencia de ellos cuando se trata de obtener recursos en la Comisión de Hacienda, pero si no es para obtener recursos, sencillamente no acatan. Yo entiendo que esa es una orden que les han girado a ellos, imagino el presidente, ¿verdad? O quien pueda en determinado momento suplir las decisiones de él. Pero lo cierto es que eso es grave porque la Asamblea cuando recibe un decreto a propuesta del órgano ejecutivo, lo primero que hace es llamar a la parte actora, ¿verdad? Quienes han hecho llegar el proyecto de decreto son los que lo tutelan, dependiendo de las áreas, si es de Hacienda, si es de Economía, de lo que fuere, y vienen ellos a dar las explicaciones pertinentes, pero cuando hay esa reticencia a asistir y creer de que llegar a la Asamblea es pérdida de tiempo, eso es desconocer decir la existencia de un sistema republicano, democrático y representativo, es desconocer que hay 3 órganos de Estado, que cada quien cumple una función que expresa claramente la Constitución y que todos estamos obligados, y el presidente, una de sus responsabilidades es buscar la armonía social. Y cuando vemos esa ausencia de funcionarios dentro de los recintos legislativos, pues lo único que podemos hacerlo es lamentar. Faltan 4 años prácticamente de la actual administración. Yo esperaría que esas cosas tiendan a corregirse porque al igual que que el presidente de la República, pues también nosotros somos funcionarios de elección popular, nos debemos también a los ciudadanos que nos confían, que nos depositan pues su voto respaldando los posicionamientos o los planes de trabajo que nosotros presentamos. Y también necesitamos conocer cuál es la visión del órgano ejecutivo y lastimosamente pues no se ha dado. Yo creo que hay que insistir en buscar esos acercamientos que son tan necesarios, Manuel. Pero ¿qué tan dispuesta estaría Arena a que se ponga, digamos, un régimen de cuarentena nuevamente a los ciudadanos? Porque obviamente se está diciendo, el Ejecutivo lo repite todos los días, de que una de las salidas a la situación de ascenso de los casos de COVID-19 es, decía, una cuarentena estricta de 15 días. Eso lo han repetido desde que comenzaron las reuniones con ustedes en aquellas jornadas maratónicas y lo han vuelto a repetir hoy, que la situación pues cada vez es más apremiante y que vemos ya prácticamente el colapso del sistema sanitario. Sí, es que el problema no es la cuarentena, Manuel, el problema es el régimen de excepción que conculca derechos constitucionales. El gobierno puede decretar cuarentenas o zonas epidemiológicas en partes del territorio nacional y lo puede hacer amparado en el artículo 139 del Código de Salud y en el artículo 26 de la Ley de Protección Civil. El Código de Salud en ese 139 dice, en caso de epidemia o amenaza de ella, el órgano ejecutivo en el ramo de salud pública podrá declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano designe y adoptará las medidas extraordinarias que éste aconseje y por el tiempo que la misma ley señala. Es decir, el gobierno tiene esa facultad, esa potestad de hacerlo focalizado como lo han recomendado prácticamente todas las instancias que vinieron a consulta cuando los invitamos a venir. Algunos que no llegaron lo hicieron llegar por escrito, como FUSADES y la ESEM, pero llegó la Francisco de Avidia, llegó COEXPOR,
llegó la Universidad del Salvador, llegó FESPAD, es decir, y todos insistieron en que tenía que ser una cuarentena focalizada, es decir, donde los niveles de contagio son mucho más altos, ahí hacer una especie de cerco sanitario, no cerco militar, cerco sanitario como hicieron en Metapán y no como el que hicieron en La Libertad. En La Libertad fue un cerco militar y nadie sabe cuáles fueron los resultados. El gobierno ha mantenido mucho hermetismo, Manuel, en este tema, y hay una capacidad instalada del Ministerio de Salud, están los equipos comunitarios de salud, que serán equipos multidisciplinarios para penetrar en las comunidades, para ir a la casa del virus. Soyapango es un buen ejemplo con el alcalde, cómo ha estado atendiendo este problema. Es decir, hay a nivel nacional, a nivel territorial, están los equipos de protección civil, pero no se activa nada, sencillamente todo se centraliza en el Ministerio de Salud. Y este tema se les ha ido de las manos sencillamente porque no han tenido la capacidad de articular un verdadero plan para abordaje de este tema, donde las personas más capaces puedan estar brindando opiniones. Has oído ahí de asesores venezolanos, pues yo no me voy a meter en ese tema, pero aquí hay gente muy capacitada a nivel del gremio médico y que podrían haber contribuido realmente a crear un verdadero plan territorial donde el tema de la educación debería de haber sido fundamental y no el de infundirle temor al ciudadano. En las cadenas lo que hemos visto, pues, cifras escalofriantes y metiéndole miedo a la población, pero no hemos visto una verdadera labor educativa para la población que permita que el ciudadano también pueda confiar en los números, porque ya hablaban de más de 300 enterramientos en Soyapango, pero todavía las cifras de fallecidos del gobierno todavía no llegaban a los 200, y eso solo por mencionarte un municipio problemático como Soyapango. Claro, en aspectos epidemiológicos, y el que ha estudiado estas materias, y yo también he estudiado esas materias dentro de mi formación académica, uno sabe que los datos epidemiológicos son importantes para tomar decisiones, pero deben de ser datos veraces que permitan con toda confiabilidad establecer una planificación para combatir determinado problema sanitario. Aquí lo que menos tenemos es confianza en las cifras que proyecta el gobierno, porque yo escuchaba la vez pasada de algunos alcaldes que hablaban la cantidad de personas que han fallecido en sus municipios sin tomar en cuenta otras muchas personas que han fallecido también producto de la mala atención, que son portadores de enfermedades crónicas, problemas cardíacos, problemas renales, problemas hepáticos, etcétera, y que diabetes, por decirte algo. Sí. Y que al no estar recibiendo la atención médica, hablaban de Soyapango de 400 y pico de muertos, de los cuales estimaban que 150 podían ser, ellos le ponen ahí de sospecha, perdón, le ponen neumonía atípica, pero la verdad es que todo el mundo piensa que son casos de COVID-19, pero también casi 300 personas fallecidas que son salvadoreños con cáncer, por decirte algo, otra enfermedad crónica, que tienen ese tipo de afecciones en su salud y que no están recibiendo la atención. Es decir, el problema se ha desbordado, Manuel, el problema es grave, el problema necesita de consenso, de que nos acerquemos, que busquemos entendimientos, que trabajemos todos. Este problema no es de buscar héroes en una persona, sino que es de que todos trabajemos, el esfuerzo que hace el personal sanitario. Fíjate que los mayores niveles de contagio son en las zonas donde el gobierno tiene control. La policía, cientos de policías, ya van más de 40 policías fallecidos, la Fuerza Armada, el ISNA, el asilo Sara Saldívar, donde están los ancianos, los centros de que ellos llamaron de contención, que el ciudadano dentro del morbo y de la verborrea de esta cosa ya llegó a llamar los centros de contagio. Y esas son las instituciones, bueno, el personal de primera línea, médicos, enfermeras, fallecidos, camilleros, anestesistas, intensivistas, todo esto hace ver un futuro muy
muy grave, muy incierto. Lo que estamos viviendo es una situación triste, crítica en nuestro país, Manuel. Doctor, pero ¿cómo toman ustedes cuando constantemente escuchamos a los voceros del Ejecutivo decir que parte de lo que está ocurriendo hoy con el tema de la pandemia es responsabilidad de la Asamblea Legislativa? Sí, mira, si el presidente hubiera sancionado el decreto 661, que es un decreto integral, que te repito que lo aprobamos y que ciertamente la sala lo tiene ahí, es la atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía. Ese decreto no lo habíamos terminado de aprobar cuando ya había amenazado el presidente con que lo iba a vetar, y ciertamente lo vetó. Es algo completo que quizás en un 95, 97% se consensó con los personeros que llegaron del órgano ejecutivo. Cuando el presidente veta, pone un paro a cualquier actividad legislativa del primer órgano del Estado, a lo mejor pudo haber observado el presidente no estar de acuerdo en el 100% del decreto, pero sí en una parte importante, y eso nos hubiera abierto un espacio de diálogo para poder encontrarnos, pero el presidente veta. Mira el último decreto que llegó el jueves, que llegó observado. Pues sí, esa es una buena noticia. El presidente no lo vetó, lo observó, y yo tengo aquí las medidas que fueron observadas. Pues esa es una buena noticia porque abre un canal de diálogo, pero vetarlo nos obliga como diputados a buscar el consenso, superar el veto y quedarnos esperando la resolución de la sala. La mayoría de los decretos que el Ejecutivo ha vetado han sido ratificados por los 56, porque casi siempre los veta por razones de inconstitucionalidad. Si fuera por razones de inconveniencia se pasa con 43, pero como los veta por razones de inconstitucionalidad, los superamos con más de 56 votos, y en la mayoría de ellos, la sala le ha terminado dando la razón a la Asamblea Legislativa, en el sentido de que al dirimir esa polémica, pues le ha dado la razón a la Asamblea Legislativa, que hemos actuado apegados a la Constitución, Manuel. Doctor, en el caso del decreto 661, que contiene esta normativa sobre la activación de la economía y sobre los diferentes elementos que contiene la pandemia, ¿esperan ustedes, digamos, que la sala resuelva en los próximos días y que nuevamente podría darles la razón a ustedes como diputados? Sí, la sala no tiene tiempo, entiendo yo, para dirimir esa controversia. Ya desde hace días ese decreto fue superado. No recuerdo la cantidad de votos, obviamente fue arriba de 56. 61, según me acuerdo. 61 votos, te das cuenta, pues ampliamente superado, lo cual demuestra que no solamente que ocurrió Arena y el FMLN, concurrieron otros actores políticos. Yo creo que la sala demora un poco. Algunos dicen que cuando yo expreso esas cosas es como estar entrometiéndome en la labor de la sala. No, yo lo que espero es de que ellos, apegados a su criterio eminentemente jurídico, puedan dar una resolución. Esperaría que sea una resolución a favor, pero si no es en favor de la Asamblea Legislativa y le da la razón al presidente, pues también vamos a respetar cualquier decisión, Manuel. Lo cierto es de que ya ha pasado bastante tiempo y no debería de sorprendernos que en cualquier momento la sala pueda establecer pues que el 661, ojalá, esperaría pues lo declare que es constitucional. Cuando es eso, pues el presidente tiene la obligación de mandarlo a publicar en el diario oficial. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más de la conversación de esta mañana con el doctor Norman Quijano, diputado por el Partido Arena. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con el doctor Norman Quijano, diputado por el Partido Arena. Estamos conversando sobre las acciones relacionadas a situaciones como la pandemia del COVID-19. Sabemos que cada día son más los casos, el número de personas fallecidas también sigue incrementando. Las alcaldías se han lanzado a tomar acción por cuenta propia para tratar de enfrentar el tema
que está pues golpeando duramente no solo a las familias, sino también las economías de cada municipio del país. Doctor, ¿cómo ven ustedes desde la Asamblea Legislativa y cómo ven ustedes desde Arena la situación de las alcaldías? Ya hablábamos del alcalde de Soyapango, que ha pedido incluso que se decrete pues medidas específicas para su municipio, que es una ciudad dormitorio, que es uno de los municipios más populosos del Gran San Salvador, y donde pues obviamente también hay muchos casos de COVID-19 y muchas personas que han muerto pues sospechosas de estar contagiadas de esta enfermedad. Sí. Bueno, las alcaldías, y te lo expreso pues con la experiencia de haber sido durante 6 años alcalde de San Salvador, las alcaldías tienen un marco normativo que es el Código Municipal y lo que es también la Ley de Protección Civil. De hecho, los alcaldes forman parte de los comités departamentales de protección civil, y dentro de esas dos normativas ellos tienen un amplio margen para poder abocarse a resolver estos problemas. Para el caso, las alcaldías administran los mercados. Una alcaldía puede perfectamente cerrar un mercado. En coordinación con el Viceministerio de Transporte también puede cerrar algunas arterias. Las arterias las administra el Viceministerio de Transporte. Y como te repito, pueden desarrollar una labor de prevención amplia con esas normativas que yo te he expresado, pero no pueden ir más allá y pretender decretar pequeños regímenes de excepción dentro de su jurisdicción. Eso ya es más una competencia superior cuando estás coartando los derechos constitucionales, pero sí tienen un margen que les permite a ellos trabajar y profundizar. Yo soy un municipalista por principio, creo en el desarrollo municipal, por eso busqué ser alcalde de San Salvador. Y el alcalde tiene pleno conocimiento de sus colonias, de sus comunidades, sabe a dónde hay mayor delincuencia, dónde hay más pobreza, dónde hay más iniquidad. El alcalde conoce su territorio, y si es un buen alcalde, pues está en contacto con los liderazgos locales del municipio y puede adoptar medidas que no vayan más allá de lo que realmente pueden hacer en base al Código Municipal y la Ley de Protección Civil, Manuel. Muy bien, porque definitivamente que esta es una situación apremiante. Ya hemos escuchado incluso de las mismas autoridades que hay un subregistro de casos de fallecidos como de casos de contagiados. Incluso el mismo ministro de Salud decía de que si este subregistro se llevara a la realidad, se podría elevar hasta 10 veces las cifras que estamos viendo reflejadas en la página oficial en cuanto a fallecidos y en cuanto a contagiados. Obviamente las municipalidades sabemos que de ahí el tema pues es complicado, porque es de la alcaldía donde mucha gente a veces recurre para que le den ayuda. Y vemos acciones en San Miguel, vemos acciones en Sonsonate, y vemos acciones en municipios como pues Soyapango, que ya hablábamos que es un municipio populoso y que obviamente pues se está enfrentando un problema serio a la hora de hablar de los contagios. Se han tomado diferentes medidas, doctor, pero definitivamente que acá tiene que haber un consenso, y eso es lo que definitivamente está escaseando a la hora de enfrentar la pandemia. Sí, y lo comparto plenamente contigo, Manuel. Nos hace falta ese consenso, despojarnos del individualismo o del afán de notoriedad y pensar realmente en la salud de todos nuestros compatriotas que están confiados en que nosotros actuemos con responsabilidad. Y si nosotros como diputados tenemos que corregir sin ningún ambaje, deberíamos de hacerlo, y al igual el órgano ejecutivo, de poner las actitudes inflexibles. Yo escuchaba al secretario privado y decir: no vamos a ir a la asamblea porque ahí solo se llega a perder tiempo. Eso es desconocer un órgano de Estado que es importante en la coyuntura que estamos viviendo. Ahora, los alcaldes, no obstante, carecen de esa normativa que les podría dar mayor amplitud si estuviera vigente el 661, por decir un caso. Ellos pueden, como te repito, hacer una labor importante, y de hecho lo están haciendo. Ahora, del subregistro, alguien decía, en todos los países del mundo hay subregistro. Yo lo puedo entender también que haya subregistro. Lo malo es cuando el subregistro
se distancia en proporciones escandalosas, decía yo, porque en una ocasión en un noticiero salían 6 vehículos que iban con 6 ataúdes a darles sepultura a la Bermeja. Yo le hablaba a un amigo que trabaja en la alcaldía, que conoce esa materia y que está trabajando ahí cerca de la directiva del cementerio, y me decía de que las 111 sepulturas que habían abierto ya las habían pues llenado y que estaban abriendo 154 más y que también ya iban en el camino de llenarla. Y cuando escucha a los alcaldes de otros municipios, me dicen que en Chalchuapa también hubo muchos casos de personas fallecidas, otros en el Puerto de la Libertad, etcétera. Esto es a nivel nacional y se distancia demasiado las cifras oficiales de las cifras reales, y por eso es que al principio te decía de que en términos epidemiológicos, cuando no tenés bases confiables, cuando no tenés esa herramienta tan importante para poder planificar una estrategia, entonces es una falencia que estamos sufriendo. Yo no entiendo el por qué esconder las cifras. Si España decía, este día tuvimos 1000 fallecidos, y pasó un montón de tiempo que pasaba de 1000 los fallecidos, Italia, Estados Unidos, ya no se diga. Pues a eso no le deberíamos de tener temor, al contrario, yo creo que eso hace que la ciudadanía tome más conciencia, pero cuando ya todo el mundo está hablando de cientos de fallecidos, todavía las cifras oficiales ni por cierto reflejan la realidad que estamos viviendo. Por eso es que el llamado siempre debe ser al ciudadano para que tome sus propias medidas. No es el momento de andar en reuniones familiares, que porten siempre su botecito de alcohol, que tengan su mascarilla, que guarden la distancia social, que no salgan si no necesitan salir, pues si uno puede estar bien protegido adentro de su hogar, y hay que educar a la población. El tema de las mascarillas, hay unos colegas que han presentado iniciativa para que la mascarilla se vuelva obligatoria. Pues yo pienso que es importante, pero también hay que ver que hay mucha gente extremadamente humilde que para ellos a veces les es hasta difícil obtener una mascarilla. Ahí el llamado sería para los gobiernos locales que puedan dotar a la gente más humilde, más sencilla de mascarillas, porque sí es importante portar la mascarilla cuando uno está fuera de su hogar. Y te repito, los alcaldes merecen todo el respaldo de los ciudadanos porque están jugando un papel protagónico muy importante. Doctor, pero ¿cómo ve usted de que toda esta situación de la emergencia sanitaria, la emergencia económica, venga y coincidan con un año preelectoral? Porque obviamente El Salvador se está preparando para las elecciones de 2021. ¿Qué tanto ruido pueden hacer el tema de las elecciones en la atención de una emergencia? Pues deberíamos de separar ambas cosas, Manuel. Un político responsable no debería de usar el tema de la pandemia para hacer proselitismo. Hay momentos donde el proselitismo puede aflorar, pero no hacer proselitismo con la tragedia, mucho menos con los recursos que proporciona el Estado para estar inscribiendo prosélitos en sus grupos partidarios. Yo creo que eso el ciudadano lo debe de rechazar. Lastimosamente, pues ha coincidido una elección importante, porque todas las elecciones en nuestro país se vuelven importantes, pero te repito, uno tiene que ser consecuente con su accionar y no usar este tema. Llevar la ayuda, siempre hay familias que a uno le piden, le demandan, yo lo he hecho, pero uno llega con el afán precisamente de darle respuesta a esas personas que le han depositado a uno su confianza y sabe que no les resuelve el problema, pero una ayuda, por modesta que sea, pues cuando uno la puede dar, la da, pero tampoco debe ser objeto de manipulación o pedir el voto a cambio de una dádiva que puede ser muy modesta, como te repito, pero que sí es importante que nos proyectemos con la comunidad, porque lo cierto es de que esa gente que necesita, porque cuando tú te encierras en tu hogar y tienes tu refrigeradora llena de comestibles, pues no hay problema, pero cuando te encierran en
humilde habitación donde viven a lo mejor 4 o 5, y yo conozco y he visto de cerca esa pobreza cuando he sido alcalde o incluso de diputado, cuando andas en las comunidades, y uno dice, bueno, uno puede tener la comodidad, pero hay personas que viven en condiciones, diría yo, infrahumanas. En un pequeño espacio de 4x4 viven 5 o 6 personas. A esas personas cuando les dices, y tienen que salir a buscar el alimento todos los días, y esa es la diferencia. A mí me gustaba un artículo que escribía una persona que a mí me encanta, y tiene rato creo de no escribir, Isabel Allende, que vive en los Estados Unidos, y hablaba que una cosa es la cuarentena en una vivienda humilde, modesta, y otra cosa es la cuarentena, decía, de aquella persona que tiene un yate de lujo y que está anclado en medio del mar Caribe con todo tipo de viandas, y ahí está pasando la cuarentena. Hay diferencias y uno tiene que ser muy cuidadoso en esto. Por eso es que la cuarentena estricta de 15 días para unos nos puede resultar cómoda y fácil, pero para otros es un verdadero sacrificio porque los privas hasta de lo más elemental que es la alimentación. Exactamente, doctor. Lo que pasa es que es de decir directamente a la ciudadanía de que obviamente no estamos navegando en el mismo barco todos. Así es. Hay unos que van en salvavidas, otros que van nadando a puro brazo, otros que tienen, como usted decía, un yate, y obviamente todos navegamos en las aguas turbulentas, pero todos lo hacemos de diferente forma. Doctor, una pregunta, ¿por qué usted ya no decidió, digamos, buscar un curul en la Asamblea Legislativa, sino que ahora pues su candidatura va hacia el Parlamento Centroamericano? Bueno, mira, qué bueno que me lo preguntas. Eso fue una decisión bastante compleja para alguien que se define como un servidor público y que le ha prestado servicios o a la ciudad o al país en innumerable cantidad de años. Fue una decisión compleja tomada en el seno de mi familia. Manuel, te quiero decir de que muy difícil porque siento que tengo la capacidad mental y física para poderle seguir sirviendo a la sociedad salvadoreña, pero también estaba de por medio la familia y que había que atender, sabes, pues la infamia por la que acabo de pasar, que me llevó incluso a un antejuicio. Eso fue un sufrimiento indecible para mi familia, para mi esposa, para mis hijas, de todo el resto de la familia. Yo había presentado una solicitud y le había pedido al presidente de nuestro partido que me diera unos días de reflexión para ver si tomaba un camino o tomaba el otro. Finalmente he tomado el camino del Parlamento Centroamericano. Déjame decirte que dentro de las nuevas generaciones de diputados de mi partido hay gente muy valiosa que yo tengo la confianza que tienen un futuro muy promisorio en el campo de la política. Yo te podría mencionar, pero se me van a quedar muchos. Carlito Saade es una persona que yo respeto, un buen abogado, muy valiente, muy inteligente. Marta Evelyn Batres, Ricardo Godoy, veteranos buenos como el general Vargas, como Rodrigo Ávila. Yo te podría mencionar muchos y pido disculpas por los que no mencione, pero tengo esa confianza que ellos toman la estafeta y van a hacer una labor meritoria como ya la están haciendo. Hay mucha gente valiosa y también hemos tenido dificultades que no viene al caso mencionar con algunos diputados o diputadas, pero en la inmensa mayoría Arena tiene mucha juventud, pero más que juventud, capacidad y lealtad, y esas son las personas que toman esta estafeta, Manuel. Doctor, pero esto que quede claro que fue una decisión suya, no fue una decisión del partido, el hecho de ofrecerle una candidatura al Parlamento Centroamericano, porque vi algunos artículos que decían Arena ofrece una salida digna al doctor Norman Quijano, postulándolo como candidato al Parlamento Centroamericano y ya no a la Asamblea Legislativa a raíz de los problemas de los que usted hablaba con el tema de las pandillas. Mira, uno está claro de que está en un medio donde los adversarios políticos aprovechan cualquier oportunidad. Ayer me comentaban de alguien que estaba hablando ahí cosas que no vienen ni al caso ni tocar, porque hay algunos que se dedican a hacer este tipo de comentarios y críticas. Yo tengo mi conciencia tranquila, Manuel, he trabajado con mucha honradez, con mucha dignidad, con mucha responsabilidad.
Tomo esa decisión en común acuerdo con mi familia, la traslado al presidente del partido y estoy confiado que así como he llegado a otras instituciones donde tuvimos que hacer un parteaguas, como fue la alcaldía de San Salvador, como la encontramos en el 2009, la misma presidencia de la Asamblea, donde tuvimos un desempeño mucho más que aceptable. Lo mismo creo que es el Parlamento Centroamericano, es una institución que ha estado aletargada, que en su marco constitutivo no le dieron poder vinculante y que más que pensar en disolverlo hay que pensarlo cómo contribuye a la integración centroamericana. A nivel mundial se crean bloques de naciones, el mejor ejemplo es la Unión Europea, ya con casi 28 o 29 naciones integradas, y yo creo que Centroamérica tiene su futuro en la integración y ese organismo pues hay que hacer lo posible por darle un giro importante que permita que contribuya a la integración y sobre todo la materia vinculante, que para mí eso es fundamental. Pueden ser temas ambientales, pueden ser temas aduanales, pero le vamos a imprimir todo el deseo de trabajo a esa institución. Doctor, ¿y cómo ve usted el futuro inmediato de Arena, considerando de que pues el panorama va a ser un tanto diferente en las elecciones de 2021 y hay nuevos adversarios que van a ir a las urnas junto a ustedes? Bueno, mira, yo tengo la confianza, si alguien está erosionando aceleradamente su capital político es el gobierno de la República, empezando por el presidente mismo. Una cosa es lo que pensaba el ciudadano de él cuando tomó posesión en medio de aquella toma de posesión ruidosa que organizaron llevando a organizaciones sindicales para que nos llegaran a abuchar y todo eso. Desde ese momento él empieza un proceso de desgaste acelerado, el 9F no ha sido la excepción, expresiones groseras contra los magistrados de la sala, decir que quieren matar a los salvadoreños, expresiones groseras que son irrepetibles, te repito, que no son de un cristiano contra la Asamblea Legislativa. Todo eso nos lleva a nosotros a presagiar que de aquí al momento que se den las elecciones vamos a llegar en condiciones muy distintas y que Arena va a seguir siendo lo que ha sido siempre, un factor de estabilidad para la vida política e institucional del país, un instituto político que lucha por mejorar las condiciones de vida de mis compatriotas y que ya tiene un lugar importante dentro de la historia política del país de los últimos 30 años y los va a seguir teniendo. Y con la expectativa de que los ciudadanos escojan a buenos diputados, y hablo principalmente de mi partido, que escojan muy buenos diputados para los que estamos pues dejando ese espacio, que nos podamos ir tranquilos de que el partido queda en buenas manos. Doctor, como siempre, pues nos agrada conversar con usted. Gracias por visitarnos aquí en Hechos AM. Esperamos pues conversar en los días venideros con usted nuevamente para hablar sobre las perspectivas que surgen a nivel electoral en este año 2020, que estamos pues en la antesala de lo que va a ser el proceso electoral de 2021. Para febrero está programada la elección pues de alcaldes, diputados y diputados al Parlamento Centroamericano. Gracias por estar aquí, doctor. No, gracias a ti, Emanuel. Me ha dado mucho gusto estar aquí contigo y un saludo muy cordial para todos los amigos que nos han visto y nos han escuchado. Muchas gracias, Manuel. Gracias a usted, doctor. Vamos nosotros a una pausa comercial. Cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos AM. Vamos a ir a la calle con los equipos que están recogiendo información para darnos una actualización de lo que está ocurriendo en las calles en esta mañana. Volvemos enseguida.